Bien, vamos a un tema que nos resulta conocido últimamente. Para algunos, los casos de colusión, por ejemplo, entre empresas y políticos son una causa por las cuales la ciudadanía se excusa de participar en elecciones o instancias políticas. Es un tema que trasciende a nuestro país y que va a ser uno de los focos de un seminario que se va a estar realizando. Se llama Sociedad sin Corrupción, el rol de las empresas y la política, y esto comienza el día de hoy. Nos acompaña Adriana Sandford. Ella es abogada y académica del Georgetown University Law Center y que va a ser parte justamente de este evento. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Gracias. Quiero partir preguntando por el seminario. Esto es el día de hoy. ¿Comienza a qué hora? Comienza a las 9. A las 9. ¿Y dónde es el seminario? En la Universidad de Talca, aquí en Santiago. Perfecto. ¿Qué temas van a tratar? Uno dice, y yo lo estaba también conversando fuera de cámara, durante mucho tiempo, muchos años, pensamos que Chile era un país como libre de corrupción. Y ahora nos hemos dado cuenta de que no es tan así y que hay distintos tipos de figuras en las que la corrupción se manifiesta. ¿Hay un diagnóstico inicial para conversar de este tema? ¿Chile hoy día es un país que efectivamente debe enfrentar el tema de la corrupción? Sí, el tema no es solamente de Chile, pero lo que pasa es un tema mundial, una preocupación mundial que estamos viendo más y más. Y lo que pasa es que con la globalización viene también a veces la corrupción. Entonces tenemos muchas cosas buenas que han llegado a Chile, pero con eso también vienen cosas, estos tipos de problemas, estos tipos de desafíos. Ahora, uno se pregunta qué es corrupción en definitiva, ¿qué definimos como corrupción? Porque esto puede tener una arista más bien legal, donde, no sé, se tipifiquen delitos, y también puede ser un reproche ético a veces, que no necesariamente alcanza a ser cubierto por las leyes. Claro, ese es el lado moral, porque a veces las leyes no llegan tan allá y las leyes se crean cuando hay problemas, cuando uno se da cuenta que hay un problema. Entonces realmente es un problema ético que uno tiene que decir, pues, el problema más grande que tenemos muchos de los ejecutivos y las compañías es saber cuándo las cosas a veces no son blanco y negro, son gris. Entonces, ¿qué paso puedo tomar y qué paso es ético y qué paso no es ético? Ese es el problema que mucha gente tiene. Lo que tenemos que hacer es educar a la gente un poco más en este tema y la corrupción y cómo existe la corrupción. Puede existir en lavado de dinero, puede existir en las falsificaciones de productos. Hay diferentes maneras de encontrar corrupción, y el problema es que muchas veces esa corrupción puede estar vinculada con el crimen organizado, que todavía no toca a Chile, pero a futuro puede venir. Chile es un país que ha tenido casos de corrupción ligadas a otro tipo de ámbitos, pero de crimen organizado en nuestro país hasta ahora, al menos que tengamos noticias, no sabemos. Pero en el fondo lo que usted señala es que es un flanco abierto. Cuando tú empiezas a tener estos casos de corrupción, el poder llegar a consecuencias mayores como el crimen organizado. Claro. Es lo que se ha visto en otros países también. Exacto. Y el problema es que esos crímenes organizados vienen sin fronteras. Entonces se pueden meter aquí, podemos verlo en el cybercrime, en cibernéticos, en crímenes cibernéticos, y también lo podemos ver con las falsificaciones de productos. Si tenemos una compañía aquí que de repente manda por la cadena de suministro, tiene ubicaciones en otros lugares del mundo, le puede tocar la falsificación de producto ahí y le causa problemas a la compañía, a la marca de la compañía, pero también al consumidor, al público, y en algunos casos está vinculado con el financiamiento del terrorismo, que de nuevo, aquí en Chile, gracias a Dios, no tenemos ese problema en este momento, pero a futuro podría también existir. En Chile hemos tenido casos de dos tipos, diría yo. Uno ha tenido que ver con la colusión. Hemos visto verdaderos carteles de empresas que se ponen de acuerdo para mantener precios en determinado rango, obviamente perjudicando a los consumidores. Y otro tipo de casos que se han visto con mayor fuerza en el último tiempo ha sido el financiamiento irregular entre las empresas y los políticos. Y hemos visto ahí facturas falsas, boletas y otro tipo de artimañas. Me gustaría preguntar por ambas cosas. Primero, en el caso de la colusión. ¿La colusión es necesariamente un tipo de corrupción? Claro, sí es, y hay leyes que se pueden poner para arreglar este problema, y lo mismo con el problema con los políticos. Nosotros en Estados Unidos tenemos ciertas leyes que nos ayudan con eso. También tenemos leyes que nos ayudan en otros países. El Foreign and Corrupt Practices Act, que tenemos en Estados Unidos, es para los ejecutivos y las compañías para que no estén metidos en esos problemas. Pero también otra cosa que es muy importante,
cada país tiene diferentes leyes y a veces esas leyes conflicten o compiten uno con otra. En este momento tenemos en Estados Unidos the Foreign and Corrupt Practices Act. En the UK, en Inglaterra, tienen the UK Bribery Act. Y mucha gente entrena a los ejecutivos para que sepan hasta dónde puede llegar con digamos, lo que están haciendo para que no tengan problemas con estas leyes. Pero el problema existe que hay 41 países bajo the OECD que han dicho que van a cambiar sus leyes con respecto a la corrupción y el lavado de dinero. Y esas leyes, en cuanto se empiecen a cambiar, van a afectar a los ejecutivos que están trabajando globalmente. Entonces, un chileno que trabaja con Francia, que trabaja con Malaysia, que trabaja con the Philippines y Brasil y Estados Unidos, tiene diferentes leyes en diferentes lugares donde tiene que seguir las leyes del país mismo y también de los otros países. Y a veces entran en conflicto. Entonces, lo que necesitamos ver es más uniformidad, uniformity, entre las leyes para que no nos causen problemas con los ejecutivos y con las compañías. Ahora, en Chile, ¿nuestras leyes son suficientemente robustas para evitar estos escenarios de corrupción? ¿Se han hecho mejoras? Después de los casos que han saltado en el último tiempo, tenemos una ley de transparencia y probidad que ha tratado de avanzar en esta materia y que busca, por un lado, sancionar y también prevenir que se vuelvan a generar casos como este. Pero uno se pregunta si queda en un estándar suficiente lo que ha ido avanzando Chile, o Chile todavía está al debe en esta materia respecto de la comparación con otros países. Yo creo, bueno, Chile yo creo que está mucho más adelante de varios países, pero siempre queda espacio para arreglar. Lo otro que es importante es no solamente tener las leyes, pero cómo se aplican. En Brasil vemos unas leyes muy buenas, pero la manera en que se aplican a veces ahí falla. Y no estoy diciendo que Brasil solamente, pero hay muchos países que tienen muy buenas leyes y la manera de aplicarlo, ¿quién lo va a aplicar? Que en Estados Unidos tenemos el DOJ, Department of Justice, and the SEC, the Securities and Exchange Commission, que son los que van contra la corrupción. En Brasil depende de la comunidad, depende del delito. Uno no sabe de dónde va a venir y quién ejecuta esa ley. Exacto. Entonces, esos son algunos temas que uno puede hablar y puede ver. Cada país tiene su manera de aplicar la ley y a veces ahí you can tweak a little bit. Yo preguntaba por esta colusión o corrupción que se puede dar cuando hay demasiada relación o demasiada cercanía entre políticos y empresas. Aquí se ha buscado, con esta ley de probidad, poner un muro entre ambas cosas. La pregunta es si siempre es malo que política y empresas se relacionen o si hay ahí algún espacio para que pudiera haber, no sé, financiamiento desde las empresas a los políticos sin tornarse en una corrupción. ¿O está bien dirigido finalmente lo que hemos hecho en Chile, que es tratar de separar ambos ámbitos, previniendo que no se den casos de corrupción? Claro. El tema se trata de que siempre puede haber casos y se trata de poder, ¿cómo se dice? Hay gaps. A veces hay, no sé cómo se dice gaps en español, pero a veces hay problemas y en cuanto uno encuentra el problema hay que poner leyes, hay que poder educar al público y educar a los políticos. Más que todo yo creo que lo que es importante es tener buenas clases de ética y explicando dónde pueden haber los problemas. Ahora, pasa más por un tema ético. Claro, un fideicomiso, ¿cómo se dice? Ciego, se puede poner. Hay varios vehículos que se pueden usar para ayudar con los conflictos de interés, para ayudar a la gente que está metido en estos problemas, porque de vez en cuando va a haber conflictos y lo importante es que la persona entienda cuando hay un conflicto y cuándo debe dar notificación y qué vehículos, qué se puede hacer. Y todo eso es importante, para eso necesitamos educación. Ahora, el tema ético pareciera ser bien relevante desde el punto de la prevención, porque aquí estamos hablando como de la corrupción a nivel institucional a veces, ¿no? Desde las empresas, desde la política, pero también me imagino que hay una corrupción más cotidiana en la que todos podemos ser parte finalmente, donde si tú no tienes buenos preceptos como éticos, morales, de valores en la ciudadanía, puedes eventualmente ser un corrupto mayor el día de mañana. ¿Cómo se ve ese fenómeno dentro de cómo uno previene y cómo uno trata los temas de corrupción? Es una muy buena pregunta, porque en realidad este no es un tema solamente para el alto ejecutivo, es un tema para la persona común y corriente que trabaja como secretaria, que trabaja en cualquier lugar, en cualquier posición, porque lo que pasa es que de vez en cuando te van a pedir que haga algo.
que cambies un número, que cambies una fecha. Y tú quizás no sepas por qué es tan importante y a lo mejor la cambias. Uno a veces hace cosas, si es algo que no se te siente bien, si te están pidiendo que hagas algo que no está correcto, no lo debes hacer, porque lo que tú no entiendes quizás es the broader picture, ¿cómo se dice? ¿Dónde va a caer esto? Porque puede ser la punta de un iceberg, no sé cómo se dice un iceberg. Sí, no, se entiende. De algo más importante, más grande. Y a veces la corrupción, y ahí llegamos a los problemas de el crimen organizado. Porque tu jefe, a lo mejor tu compañía te encanta, a lo mejor tu banco te encanta, pero lo que tú no sabes es las personas más arriba que tú pueden ser personas corruptas, que no tienen nada que ver con la compañía y no tienen nada que ver, quizás tiene que ver con otra cosa, nada que ver con a drug cartel, ¿me entiendes? Con una mafia. Claro. Entonces, y de repente tú te metes en esto. Lo otro que vemos a veces es que una persona le dan un puesto mejor de lo que se esperaba. Y esa persona toma ese puesto y dice, da lo mismo, lo voy a tomar ahora y más adelante voy a ver cómo me las arreglo. Y le piden que firme cosas y ve que todos los demás están firmando, así que firma. Le dicen que haga tal trámite y ve que todos los demás lo hacen. Ese herd mentality de seguir adelante con todos los demás y hacer lo que hacen los demás es peligroso, porque a veces hay malas juntas en ciertas compañías. Las compañías son buenas, pero yo siendo abogado les puedo decir que estamos ahí por alguna razón, para arreglar los problemas. Y a veces hay gente que no son muy buenas dentro de una compañía y si uno se mete con esas personas sin darse cuenta, de repente van a la cárcel juntas. Así Ahora, hay que tener cuidado. Esto a nivel político se ve más todavía, me imagino, ¿no? Porque a veces dentro de la política se pagan favores de esta manera. Hay cierto riesgo de ser más... Dicen que el poder corrompe. Yo no sé si será tan así, pero en el fondo hay riesgo también de poder ser corruptible. Hay riesgo en todo lugar, se depende de la persona y la educación que tiene en esta área, porque es de igual forma que estudiamos otras cosas, se debe estudiar esto. Yo enseño un curso que se llama Ethical Decision Making, el proceso de ver las cosas, las decisiones, porque a veces los problemas no son blanco y negro, son gris, y uno a veces afecta a un miembro de la familia, un amigo, y son difíciles las decisiones que tenemos con ciertos desafíos. Y la manera de verlo, hay una manera sistemática que se puede hacer y que se puede hacer con las compañías y también con los políticos para ayudarlos sobre este proceso, para que entiendan bien y poder hacer mejores decisiones. Ustedes en este seminario van a profundizar sobre todo sobre el rol de las empresas en materia de corrupción. ¿Qué tan relevante es que las empresas tengan la corrupción como de manera consciente como un riesgo? Yo no sé si hay demasiada conciencia por parte de las empresas de que la corrupción podría darse dentro de las empresas o desde las empresas se podría a lo mejor prevenir que exista la corrupción en las sociedades como un todo también. Eso es súper importante porque lo que pasa es que una compañía quizás no va a tomar ciertos pasos o toma ciertos pasos para protegerse a sí mismo y esas decisiones pueden tener repercusiones en el país y también mundialmente. Entonces es bien importante que los gobiernos, los políticos y también las compañías piensen con una perspectiva más global. Porque como les dije antes, tenemos terrorismo, tenemos crimen organizado, tenemos crimen sin fronteras. Y si yo tomo ciertos pasos, tengo que ver cómo lo están tomando otros países también, porque nos va a afectar criminal liability, criminal penal sí. Al individuo mismo, el ejecutivo le puede causar problemas ahí por las leyes, los conflictos de las leyes, también les puede causar problemas a las compañías. Lo vemos en Estados Unidos en este momento con las compañías tecnológicas, especialmente cuando estamos viendo la seguridad de Estados Unidos y de Europa. Y Europa, los gobiernos de Europa piden algo específicamente de las compañías tecnológicas y Estados Unidos pide otra cosa diferente, especialmente cuando estamos hablando de temas de surveillance. En Estados Unidos la manera de combatir el terrorismo y la corrupción usamos approaches, métodos diferentes a otros países y tenemos que trabajar juntos para poder combatir el problema y también los derechos humanos. Los derechos en Europa y en muchos países latinoamericanos se trata de la privacidad y en Estados Unidos ese es un tema que es un poco difícil, porque especialmente con el surveillance. Hemos visto en el último tiempo ataques cibernéticos importantes que han ido afectando en este sentido, de manera absolutamente global, trascendiendo la frontera. ¿Esto es una manifestación
de lo que estamos conversando y a lo mejor de estos choques entre las legislaciones, estas miradas distintas que pueden tener los países y también las empresas respecto de el riesgo de la corrupción y lo que trae aparejada la corrupción, como el crimen organizado y también no son crímenes, pero los delitos cibernéticos? Claro, claro, exactamente. Este tema está todo involucrado en lo mismo y lo peligroso aquí es que algo que hace un país o un gobierno afecta a los gobiernos de otros, en los países de otros, y hay como un domino effect, así que tenemos que tener mucho cuidado. Yo lo que sugiero, Europa tiene una nueva ley, New Framework, que es muy bueno para la protección de datos. Yo sé que en Chile y yo sé que en otros países latinoamericanos tenemos buenas leyes, pero las podríamos mejorar. Y si usamos algo parecido a lo que está usando en Europa, va a haber más uniformidad para poder las compañías trabajar juntos y no tener problemas, digamos, estos problemas de conflictos de leyes, que puede ser una jungla, porque si tenemos leyes diferentes, estándares diferentes, reglas diferentes, nos causa problemas. En Latinoamérica tenemos los valores y tenemos los derechos humanos muy parecidos a lo que se está usando en Europa. Entonces yo sugiero que miren a las leyes que se adoptan ahí. Hemos adoptado acá leyes sobre otros temas de banco que son muy parecidas de Europa. Estados Unidos todavía no adopta esas leyes. Y sí ha causado problemas entre Europa y Estados Unidos, especialmente en el área de tecnología y las nuevas tecnologías que están saliendo, las innovaciones. Queremos que las compañías sigan adelante y sigan con estas tecnologías tan salvajes, tan buenas. Y para eso no pueden estar con estos problemas de leyes. Ya es demasiado difícil, digamos, pelear la corrupción, pelear el terrorismo. Entonces, por lo menos tengamos las leyes parecidas de una forma para que el Ejecutivo y las compañías no estén, ¿cómo se dice?, entre medios. Perfecto. Vamos a quedarnos pendientes a lo que va a pasar en este seminario. Es interesante esto de la mirada global, que aquí finalmente la lucha contra la corrupción no es necesariamente solo del país o solo de las empresas de ese país, tiene que ver también con estar al día en los estándares internacionales, así que ahí hay un desafío importante si no se quiere